Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Dell Vostro 143400, en el cual vamos a tratar varios puntos que los van a poder ver en la barra de progreso de este video y también los van a poder encontrar en la descripción de este video, para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera también les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están dentro del video o en la descripción del video. Y lo primero que vamos a hacer es el unboxing. Vamos a bajar esta tapita aquí y levantamos esta parte aquí. Por aquí primero tenemos el cargador, que en un rato lo vamos a mirar. Por acá tenemos el cable de poder. Por aquí tenemos un separador que viene con estos para meter los dedos y sacar. Y por aquí también tenemos ya el recubrimiento del portátil. Y aquí ya encontramos el computador con unos manuales. Y por aquí ya no tenemos nada más, sino el otro recubrimiento que ajusta el portátil. Bueno, primero les voy a indicar los documentos que hay aquí. Este es de la información reglamentaria de seguridad y la garantía, es donde podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la garantía, incluido los teléfonos, para que si de pronto tenemos un defecto de fábrica nosotros podemos hacer uso de la garantía con este documento, porque aquí está todo lo mencionado. Y por aquí tenemos una guía de inicio rápido, lo vemos por aquí, que dice que tenemos que conectar el cargador y después enchufarlo, y están todas las características del equipo física, aunque esto es muy incompleto. Todo lo necesario lo vamos a decir aquí en este video, entonces este documento casi no nos sirve de mucho. Y por aquí tenemos otro documento que es de una licencia del antivirus McAfee para 3 computadores, incluido smartphones o tablets, y aquí están las instrucciones y pues aquí está el serial para que de pronto, si lo quieren tener en cuenta, pueden instalar este antivirus, aunque ustedes están libres de colocar cualquier antivirus. Por aquí tenemos el cable de poder, vamos a sacarlo de aquí, ya le abrí un hueco por esta parte. Es de color negro, como lo pueden ver, también es plano, tipo trébol, de 90 centímetros, y estas son sus conexiones. Por aquí tenemos el adaptador de corriente en esta bolsa plástica, vamos a retirarlo y nos podemos dar cuenta que es negro, es rectangular, tiene la marca de Dell aquí en el medio y tiene un LED indicador que cuando tiene corriente activa el cargador, entonces este LED se va a iluminar de color verde. La entrada es así, de esta manera, como decíamos, tipo trébol. El peso de este cargador es de 64.1 gramos. El voltaje es de 19.5 voltios a 2.31 amperios. En otros casos, con equipos más fuertes, también lo podemos conseguir de 3.34 amperios. Si es de 2.31 amperios, ya es de 45 vatios, y de 3.34 amperios es de 65 vatios. Por acá está toda la información de este cargador, incluido el serial, la referencia por si de pronto lo queremos comprar. El cable es bien grueso, tiene esta correa tipo velcro para ajustar el cable cuando lo queramos guardar o recortar, se podría decir. También tiene este filtro que vemos aquí. La medida de este cable es de 1,80 m y la punta la tenemos por aquí, que es tipo barril, de 4.5 milímetros por 3 milímetros, y tiene un pin central que no sé si de pronto lo alcancen a mirar. Por aquí tenemos el equipo que está envuelto en esta bolsa plástica. Bueno, vamos a retirar esto por aquí y vamos a sacar el equipo. Y bueno, ya tenemos el equipo por fuera. El material es de pasta o plástico. El grabado que tiene es antirrayas, aunque está con unas líneas así en esta manera. El logo de Dell está en el medio. Y el color de este equipo en este caso es como de color gris oscuro. Ahora también les voy a hablar sobre sus medidas. Hacia lo ancho, hacia acá tenemos 32.87 centímetros o 12.94 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 23.95 centímetros o 9.43 pulgadas. Y de alto, por ejemplo, en la parte de atrás
tenemos 1.9 centímetros o 0.78 pulgadas, y si nos vamos a la parte de adelante tenemos 1.81 centímetros o 0.71 pulgadas. En el peso tenemos 1.59 kilogramos o 3.49 libras. Aunque ese peso puede variar pues por gramos, depende de qué tenga por dentro: discos duros, memorias, RAM y unidades de estado sólido. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 42 vatios hora. En la duración de la batería podría durar más o menos hasta unas 4 o 5 horas, eso depende del trabajo que realicemos en el momento, puede ser menos, puede ser más. Y según Dell se puede cargar este equipo del 0% al 80% en solamente una hora. Yo creería que ese tiempo se demoraría con el computador apagado y el cargador puesto pues. También este equipo posee una batería o pila botón CR2032 en la board para guardar la configuración de la BIOS. Este computador lo podemos conseguir con procesadores de la 11ª generación. Entre esos, por ejemplo, tenemos el Celeron 6305 con frecuencia máxima de 1.8 GHz con 4 MB de caché. También lo podemos conseguir con procesador Intel Pentium 7505 con frecuencia base de 2.0 GHz y frecuencia máxima de 3.5 GHz con 4 MB de caché. También lo podemos conseguir con Intel Core i3-1115G4 con frecuencia base de 3.0 y frecuencia máxima de 4.1 GHz y 6 MB de caché. También lo podemos conseguir con Intel Core i5 1135G7 con frecuencia base de 2.4 GHz y frecuencia máxima de 4.2 GHz con 8 MB de caché. Y también lo podemos conseguir con Intel Core i7 1165G7 con frecuencia base de 2.8 GHz y frecuencia máxima de 4.7 GHz con 12 MB de caché. En este caso, este equipo es el Intel Core i5 de la 11ª generación. En el chip gráfico también puede tener varios. Si tenemos el procesador Intel Celeron, el Pentium o el Core i3, tendría unas gráficas de Intel de UHD, pero si tiene el procesador i5 e i7, ahí ya las gráficas son de Intel Iris Xe. Y en estos dos últimos, o sea el Intel Core i5 y el i7, podría venir acompañado de unas gráficas independientes de Nvidia GeForce MX330 con 2 GB GDDR5. Esas gráficas recuerden que son opcionales. En la memoria RAM tenemos una DDR4-3200, en este caso es de 4 GB, también lo podemos conseguir con 8 GB. Según Dell, la memoria mínima de este equipo es de 4 GB y la memoria máxima es de 16 GB, pero según el programa de diagnóstico de AIDA64, que es el programa que yo utilizo normalmente para esto, nos dice que podemos instalar hasta un máximo de 64 GB de memoria RAM. Como el equipo tiene 2 slots, entonces sería 32 GB y 32 GB. Aunque 64 GB de memoria RAM yo creería que es muchísimo para este equipo. Yo recomendaría pues máximo, de pronto ya exagerando, unas 32 a 20 GB de RAM. Esas pruebas ya las vamos a ver más tarde en el equipo. Lo otro que también en la descripción del video voy a dejar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, aunque se recomienda los que tienen más frecuencia. Allá les tocaría de mirarlos y mirar cuál se accede también pues al precio, ¿no? En el almacenamiento tenemos 1 TB de disco duro de 2.5 pulgadas y sí tiene puerto M.2 para la instalación de unidades de estado sólido. En ninguna especificación que busqué sobre este equipo no encontré si de pronto es compatible con memorias de Intel Optane. Tocaría desde ensayar. En el sistema operativo tenemos Ubuntu 20.04, también le podemos instalar Windows 10 Home, también Windows 10 Profesional, todos dos de 64 bits, y este equipo sí tiene disponible TPM 2.0 para la posible instalación de Windows 11, pues que en este momento lo está requiriendo Windows 11 para poderse instalar. Entonces este equipo sí es compatible con Windows 11 cuando salga. Les recomiendo mirar la fecha de este video para que miren que este video se hizo recién cuando Windows 11 está en beta, en versiones beta, y pues todavía
no es que esté funcionando al 100%, tendríamos que esperar un tiempo más para que en el momento que salga oficialmente lo podemos instalar en este equipo con tranquilidad. Aunque de mi parte recomiendo pues que cuando salen las versiones finales es mejor esperar alrededor de unas 3, 4 o 5 meses para ya poderlo instalar, porque siempre nos traen sorpresas en cuestión de, por ejemplo, controladores o algo así. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos la entrada de la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un LED indicador de carga, que cuando está de color blanco eso significa que la batería se está cargando, y cuando está apagado quiere decir de que la batería ya se cargó totalmente. Después, en otros modelos, por aquí en esta parte tenemos un puerto USB 3.2 tipo C. Recuerden que ese tipo C es opcional. Bueno, después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto de red Ethernet RJ45 10/100/1000. Después tenemos dos puertos USB 3.2 tipo A de primera generación. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces, auriculares o auriculares con micrófono. Y aclaro que este puerto no es compatible con micrófonos independientes. En la parte derecha tenemos una ranura para candado en forma de cuña. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto de lector de tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC. En la parte de atrás solo tenemos las bisagras de la pantalla, y por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo, pero esta rejilla también va a quedar en el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo cuando ya levantemos la tapa o la pantalla, cuando ya estemos trabajando. Y en la parte de enfrente pues no tenemos nada. En la parte inferior del equipo tenemos el material también, que es de pasta, también es antirrayas, pero no es rayado, sino que es como granulado. En el medio están las letras de Vostro, y por aquí tenemos unos 4 soportes que ayudan a las gomas que están en las esquinas a que el equipo quede levantado, y pues también las gomas que permiten que no se deslice el equipo de la superficie de donde esté. También permite que el aire entre por los lados y entre por la rejilla de ventilación para enfriar el equipo con la ayuda del ventilador que se encuentra internamente. En la parte del medio también tenemos un sticker que no se lo puede mirar casi, tenemos que girarlo para reconocer las letras que hay aquí, y entre esos pues está el modelo del equipo, el serial del equipo, el voltaje, el amperaje con el que trabaja y entre otra información. Y por acá abajo tenemos los altavoces, que cada uno son de 2 vatios de potencia. Más tarde vamos a mirar qué tal suenan. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, este equipo ya no posee la unidad de DVD, tampoco tiene puerto VGA, que de igual manera los dos ya están totalmente obsoletos, y en este caso no tengo el puerto USB tipo C, que sí lo trae algún otro modelo de este mismo tipo. Y lo que sí nos trae es un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 5.0. Y ahora vamos a abrir, la pantalla, levantamos aquí, nos damos cuenta que es suave. Para subir la pantalla miramos hasta donde nos da hasta esta parte nomás. Bueno, lo vamos a dejar aquí para continuar mirando lo que hay por acá adentro, y quitamos este protector que también trae. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros con resolución de 1366 x 768 en HD. Este equipo también lo podemos conseguir con resolución de 1920 x 1080 en Full HD, las dos resoluciones con 220 nits. Como se pueden dar cuenta, esta pantalla tiene antirreflejos. Por alrededor de la pantalla, toda esta parte tiene una parte como de pasta para evitar de que el equipo no roce totalmente la pantalla con el teclado, o sea, la pantalla con el cuerpo del equipo. Su relación de aspecto es de 16/9. Los biseles son delgados, pero no tanto como otros modelos que hemos tenido aquí. Por ejemplo, los Asus manejan unos biseles demasiado delgados. El logo de Dell está abajo de la pantalla. Y por último, esta pantalla no es táctil. Encima de la pantalla tenemos un solo micrófono, y en el medio tenemos una cámara web HD integrada para tomar fotos a 0.92 megapíxeles, y también se puede grabar video a 720p
a 30 fotogramas por segundo. Al lado tiene un LED indicador de actividad que se pone en blanco cuando la cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado, que es tipo isla normal. Las teclas son de color gris, del mismo color del chasis. Las letras son de color blanco y por alrededor del teclado tenemos el grabado antirrayas, que es así hacia un lado. Todo está marcado así como líneas en esta parte así. Y de aquí hacia abajo ya tiene otro grabado que es también antirrayas, pero es como granulado, como la parte inferior del equipo. Este equipo no posee retroiluminación, pero sí la podría tener, o sea, el modelo sí lo podemos conseguir con retroiluminación. Si en este equipo este teclado fuera compatible con la retroiluminación, entonces la tecla F5 es la que puede administrar esa iluminación, o sea, va a haber un icono aquí en la F5 para nosotros poder apagar y encender esa retroiluminación. En las teclas F, la J, el suprimir y el escape tienen una lineecita para nosotros poder ubicar esas teclas sin mirar el teclado, solamente con el tacto. La tecla de mayúsculas sí posee un LED indicador de estado de esas mayúsculas, que cuando está encendido eso indica que las mayúsculas están activadas, y cuando está apagado lógicamente que están desactivadas y están pues lógicamente las minúsculas activas. Y por acá arriba tenemos unos iconos o accesos rápidos que por lo general está en casi todos los equipos portátiles. Por ejemplo, tenemos aquí el F1 que sirve para silenciar el sonido, para bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido. Por aquí tenemos un único botón multimedia que sirve para colocar play y después colocar pause. Recuerden que el F5 nos sirve para alternar la retroiluminación, encenderla o apagarla. Por acá tenemos para bajar la iluminación de la pantalla, para bajar el brillo. Por aquí tenemos para subir el brillo. Por acá tenemos para alternar entre pantallas cuando conectemos una pantalla por el cable HDMI, y por acá tenemos para capturar la pantalla. Por acá tenemos inicio y fin. Y si quieren, para que funcionen normalmente F1, F2, F3 hasta el F12, como normalmente lo hacemos en los teclados de los computadores de escritorio, tenemos que combinarlo con la tecla Fn, es decir, Fn más F1 y funcionaría F1. O si queremos cambiar, como quien dice, cuando yo presione F1 quiero que funcione el del sonido, entonces con el escape aquí podemos alternar, cambiar esa posición de esa tecla Fn con este de aquí. Ahí lo podríamos hacer como más nos guste. En la parte derecha superior tenemos independiente este botón. Este botón no hace parte de este teclado, él está por aparte, aunque parezca que sí está, pero el teclado es de aquí, de esta parte hacia acá, pero el botón es independiente. Y este botón no es como de goma como las demás teclas, sino que es un pulsador para nosotros poder encenderlo. Y en este modelo no tenemos un lector de huellas, pero este modelo sí lo puede tener aquí en el botón Power, presionándolo así. Pero como les digo, en este equipo no lo tenemos disponible ese lector de huellas dactilares. En la parte de abajo del teclado tenemos el panel táctil, que es amplio hacia lo ancho, pero hacia lo largo, hacia arriba, pues es un poco angosto, pero me parece que el tamaño es bueno. Su clic derecho e izquierdo están incluidos dentro del panel táctil, y este panel táctil sí es compatible con multigestos. Y como les comentaba, la rejilla por donde va a salir el aire abrigado generado por el equipo estaba en la parte de atrás del equipo, y ahora pues cuando ya abrimos la tapa o la pantalla ya queda en el medio del equipo y de la pantalla, entonces va a salir el aire por aquí. Bueno, ahora vamos con el desarmado y el armado de este equipo. Y también pues en el desarmado vamos a aprovechar para hacer la actualización o el cambio, la superación, la mejora del equipo, instalando lo que vemos aquí. Por ejemplo, en este caso el equipo tiene 1 TB de disco duro y por aquí tenemos 2 TB para ensayar, a ver si no lo reconoce, que yo creo que sí, usualmente sí pasa. Vamos a ensayar memoria RAM. Por aquí tengo una de 16 GB y por acá tengo otra de 8 GB para instalarlas las dos y hacer las 24 GB. Y pues si no reconoce la de 16, quiere decir de que podemos colocar hasta 32. No sé si hasta 64, pero como les comentaba, yo creo que 64 GB es demasiado. Y por aquí tenemos unas unidades de estado sólido. Tenemos una de 1 TB NVMe para ver si nos reconoce 1 TB, y si no nos la reconoce, entonces vamos a intentar con una de 512 GB. Y también vamos a ensayar
unidad de estado sólido en su puerto M.2, pero ya esta es una tipo SATA, para ver si el equipo sí es compatible con esa tecnología, porque a veces pues no necesitamos invertir mucho porque las SATAs pues son más económicas, entonces la idea es invertir en una de estas nomás. Ya estas es como para alguien que quiere algo más fuerte, algo un poquito más rápido, incluso sobre segundos es la diferencia de esta con las de acá. Entonces bueno, retiremos esto de aquí y empezamos con el desarmado. Entonces debemos conseguir un destornillador como este, que es de estrella de 4 puntas, es pequeño. Y por acá también tenemos nuestra herramienta plástica que nos sirve para ir desarmando el equipo, ir sacando la pasta sin hacerle daño. Entonces en este equipo tenemos que tener una consideración, y es retirar todos los tornillos menos los de las dos esquinas, que esos son los que nos van a ayudar a desarmar más fácil el equipo. Entonces recuerden que si ven este icono es que estoy adelantando el video, lo estoy acelerando, pues para que no perdamos mucho tiempo en procesos que son repetitivos. Entonces bueno, vamos a empezar a retirar los tornillos que les comento. También se me olvidaba comentarles que para hacer este proceso les recomiendo colocar algo suave debajo del computador. Yo en este caso tengo una toalla delgada para que no se me vaya a rayar el equipo. Listo, ya quitamos los tornillos que les comentaba y por último aflojamos estos dos de acá, que estos son los que están adheridos a la pasta y permiten que se desarme de una vez. Entonces miren cómo va sonando el clic, eso quiere decir de que ya está en la parte de arriba y podemos empezar a ingresar la pasta por acá para desarmarlo. Lo mismo vamos a hacer con el de acá, entonces lo aflojamos. Miren que ya está sonando. Entonces eso quiere decir de que ya está listo. Entonces, bueno, miren, les voy a indicar que esto prácticamente ya está casi desarmado, está levantado. Entonces tenemos que con la herramienta plástica ir metiéndola por aquí hasta retirar todo. Entonces, bueno, yo les voy a indicar cómo lo hago. Miren cómo esto sale fácilmente. Voy a colocar aquí en la toalla y voy a empezar a girar la toalla más bien. Entonces miren esto como sale muy fácil. Así, seguimos retirando. Así. Y por último nos falta la parte de acá. Y listo. Ahora volteamos el equipo e intentamos levantarlo y miren que esto ya salió. Bueno, entonces ahora vamos a echar un vistazo pues por dentro. Y bueno, ahora retiramos esta tapa y ahora tenemos acceso a toda la parte interna del equipo y es donde yo les voy a explicar algunas cosas, no tan específicamente, pero sí lo necesario. Primero que todo, aquí tenemos la batería, que la referencia la voy a colocar por aquí para que la tengan en cuenta. De pronto cuando se les dañe pues ya saben qué referencia de batería pueden mandar a traer. Entonces de todas maneras la vamos a retirar para mirar lo que hay aquí debajo también. Entonces debemos retirar estos tres tornillos, este y este que está por aquí, para mirar que ahí va debajo. Listo, y desconectamos esta parte aquí, levantamos, la desconectamos y ya podemos retirarla. Esta es la batería para que la tengan en cuenta. Miren cómo es. Y pues por aquí ya la conexión de la batería ya no está, pues porque retiramos la batería, y esta conexión es de 10 pines para que la tengan en cuenta. Por acá abajo tenemos el panel táctil, que la referencia del panel táctil la voy a colocar ahí cerquita en la pantalla para que la tengan en cuenta por si de pronto algún día necesitan comprarlo por algún daño. Por acá también les indico las conexiones. En la parte de abajo está la conexión y en la parte de arriba también. Esta conexión es de 8 pines
y también les muestro la referencia del cable flex por si de pronto también necesitan saberlo. Vamos a la derecha un poquito y aquí nos encontramos con la conexión del teclado, que es de 30 pines, y aquí al lado tenemos la conexión de la retroiluminación, pero como habíamos comentado, en este teclado no está habilitada, por lo que no tiene el cable flex conectado aquí, pero entonces si lo tuviera lo podemos conectar aquí. Una de las preguntas que me saben hacer es de que si podemos cambiar este teclado y colocarle uno con la retroiluminación. Sí se puede, pero es un poco complicado porque tendríamos que sacar todo lo que vemos aquí, y además el teclado viene remachado plásticamente y pues tendríamos que destruir esos remaches y perdemos la garantía, o puede que no nos quede tan bien instalado ese teclado. La verdad, necesita uno experiencia para hacer esa clase de cosas. Por aquí al lado creo que estos dos chips que los indico bien de cerca, creo que son los chips BIOS, para que lo tengan en cuenta. Seguimos por acá y tenemos aquí la conexión M.2 para la conexión de unidades de estado sólido 2280 hasta acá, y por aquí tenemos incluido el tornillito, y también tenemos aquí un hueco más adelante que es para la instalación de unidades de estado sólido con factor de forma 2230. Según Dell, en las unidades de estado sólido con el factor de forma 2230 solamente nos soporta hasta 512 GB y en el factor de forma 2280 hasta 1 TB, aunque no creería esa parte porque de igual manera podemos conseguir unidades de estado sólido 2230 con 1 TB y de igual manera la ranura sí la reconoce, aunque tendríamos que probar, la verdad no estaría seguro de esa parte. Y por aquí al lado tenemos la conexión de los altavoces, que es de 4 pines como se pueden dar cuenta, y va conectado aquí primero que todo a este altavoz, y este va por acá abajo hasta conectarse con el otro. Estos altavoces solamente están a presión, por tanto los podemos retirar fácilmente solamente subiéndolos, no los tiene sostenidos ningún tornillo. Subimos por acá y tenemos aquí las ranuras de la memoria RAM, la cual, como comentábamos, una está ocupada por una memoria RAM de 4 GB. Más arriba por acá tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, y como nos podemos dar cuenta tiene los dos cablecitos de las antenas, y en la parte de la board nos indica que el blue o azul va en la conexión número 2 y el orange, que es el cable naranja, va en el puerto número 1, y eso está muy bien que nos indique esa parte para que lo tengamos en cuenta. Por acá arriba tenemos la conexión del jack de carga, que viene la conexión desde aquí, por aquí debajo por un cable, y llega hasta esta parte. Esta conexión de aquí es de 6 pines, como se pueden dar cuenta ustedes mismos. Y por aquí en la parte del medio del computador pues tenemos aquí abajo el procesador, que no se puede cambiar, pues hasta el momento no se puede hacer eso, no sé si algún día se logre, y está recubierto por cobre que está de negro en esta parte. Va sujeto a estos 4 tornillos que si queremos cambiar pasta térmica algún día tendremos que sacar esos 4 tornillos y la podemos cambiar. En este equipo no lo hacemos porque lógicamente es un equipo nuevo, entonces llega hasta por acá. Esta es la parte que se va a calentar normalmente, porque el procesador cuando trabaja normalmente se calienta, entonces esto se va a calentar, y aquí nos encontramos con el ventilador, que es el que va a enfriar esta parte. Va a ser expulsado el aire abrigado por acá y esto se va a mantener en una temperatura pues no tan caliente, temperaturas normales que eviten de que se queme el procesador o haya algún problema interno también. Si este equipo tuviera gráficas independientes, en la parte de aquí encima nos pudiéramos encontrar con el chip de video independiente de Nvidia que hablamos, y también las memorias RAM que utiliza ese chip gráfico. Y pues como les comentaba, aquí está el ventilador. Como nos podemos dar cuenta, las aspas son delgadas y vienen muy juntas. Esto quiere decir de que este es un ventilador silencioso, y que solamente si lo queremos retirar, solamente retiramos este tornillo de aquí y este aquí y sale hacia arriba. Por aquí tenemos la conexión de ese ventilador, que es de 4 pines, y la referencia de ese ventilador lo voy a colocar en pantalla y la forma para que también lo tengan en cuenta por si de pronto algún día se les daña y necesiten reemplazarlo. Entonces ahí está la referencia. Y bueno, vamos por aquí al lado, viene desde acá arriba, viene un cable por aquí, llega hasta esta conexión que es de 40 pines. Este es el cable de video, el que va a la pantalla. Entonces con esto podemos decir que la pantalla
es de 40 pines y pues como nos podemos dar cuenta la pantalla es de 14 pulgadas y es de biseles delgados. Entonces esa es la referencia de la pantalla por si de pronto algún día también necesitan pedirla. La referencia también de este cable de video también la voy a dejar por aquí para que ustedes también la tengan en cuenta por si de pronto algún día también les falla. Y después vamos por acá en la parte izquierda alta. Por aquí es donde nos encontramos con una tarjeta que es del puerto USB y del lector de tarjetas. Les voy a indicar en esta imagen cómo es la tarjeta para que la tengan en cuenta y se mira la referencia, y también la indico por el otro lado, que es donde por aquí nos podemos dar cuenta de la batería, la tipo botón, la pila tipo botón CR2032 para que la tengan en cuenta, y por aquí también tenemos el botón power, también para que sepan que ahí está, en esa tarjeta está el botón power. Regresamos acá y miren que si este computador tuviera un lector de huellas dactilares, esa tarjetica la tuviéramos en esta parte de aquí con un flex a esta conexión de aquí que es de 6 pines, y por aquí abajo vamos siguiendo. Por aquí tenemos la conexión del botón power que es de 4 pines, que está por aquí, baja y se coloca en la parte de la board, en la parte de acá abajo. Ahora vamos con esta otra conexión que según la sigla que dice FP es otro lector de huellas, y por acá también lo veo, entonces me imagino que hay un cable que viene por aquí y creo que es el lector de huellas, pues no sabría dónde va, si es en la tarjeta de acá o en al lado del panel táctil. Y por aquí tenemos la conexión de toda esta tarjeta, que es esta parte de aquí, que tiene 16 pines, va por aquí, baja y llega hasta la parte de la board. Les voy a colocar también la referencia de este cable, de este flex, por si de pronto algún día también lo necesitan. Y ahora vamos acá donde encontramos el disco duro con su conexión SATA aquí a esta parte, y esta conexión es de 12 pines para que lo tengan en cuenta, y también les voy a indicar en la pantalla la referencia de este cable flex para que también lo tengan en cuenta. Y bueno, eso ha sido toda la explicación de la parte interna del equipo. Ahora vamos con la actualización. Como les comentaba, primero vamos a retirar esta memoria RAM que está por aquí, que es de 4 GB, y vamos a colocar una de 16 GB, y también vamos a colocar la de 8 GB. Entonces la colocamos por aquí. También vamos a retirar el tornillo de la unidad de estado sólido y conectamos la unidad de estado sólido de 1 TB. Como se pueden dar cuenta, la tenemos que insertar más o menos a unos 40 o 35 grados. Entonces utilizamos el tornillo que viene incluido, colocamos ahí y lo ajustamos. Ahora vamos con el cambio del disco duro, levantamos esta parte aquí, desconectamos y retiramos este tornillo de aquí, este y este. Son 4 tornillos. Y listo, entonces levantamos esta parte de aquí y esto aquí lo desconectamos con mucho cuidado de no dañar el conector, porque si lo palanqueamos de un lado puede que se nos parta esta parte de aquí o el de acá. Entonces tenemos que tener cuidado, aunque si se parte no daña la conexión, sino que de pronto podemos perder la garantía y no queremos hacer eso. Si ya pasa la garantía no hay ningún problema. Y ahora bueno, quitamos estos tornillos de aquí, este de aquí y este de acá. Y listo, tenemos esta aquí, lo bajamos el disco duro y lo sacamos. Y ahora colocamos el otro y hacemos lo mismo, atornillamos todas estas partes. Y le colocamos el conector de esta manera. Lo instalamos aquí en esta parte que quede fijo y colocamos los 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4. Listo, ahora sí vamos a conectar el cable flex y listo. Les recuerdo que estas memorias RAM que estamos colocando son unas DDR4
DDR4-2400, pero recuerden que esta marca es compatible con las DDR4-3200, entonces sería bueno colocarle las que soporta el valor máximo. Entonces estas es como para ensayar nomás, porque de igual manera el equipo sí es compatible con ellas. Entonces bueno, traemos también la batería, la colocamos en su posición, colocamos sus respectivos tornillos, aunque son 3. Y por último hacemos la conexión aquí. Listo. Vamos a hacer este ensayo. Entonces cerramos aquí la tapa, la colocamos nomás y solamente voy a cerrar estos 2 tornillos porque solamente voy a ensayar. Entonces no necesito ponerlos todos. Y lo que sí, voy a ajustar un poco. De esta manera. Listo, ahí ya quedó ajustado. Y bueno, ahora vamos a ver el resultado de todo lo que hicimos. A ver si nos va bien, si nos reconoce todo lo que colocamos. Bueno, ya tenemos el equipo aquí listo para el encendido. Entonces voy a encenderlo. Ya presioné el botón Power. El LED de la carga pegó un parpadeo. Les recuerdo que cuando uno cambia de memoria RAM, normalmente se demora bastante en darnos el pantallazo, en darnos el inicio. Entonces seguimos esperando a ver qué pasa. Ya estoy escuchando un poquito el disco duro que está sonando. Todavía no nos da imagen. Miren, ya nos dio imagen. Entonces bueno, ahora le di que necesito iniciar por la unidad de estado sólido, que ahí tengo un sistema operativo para ensayar a ver qué tanto nos reconoció. Voy a acelerar el video un poco. Listo, aquí ya tenemos Windows iniciado. Entonces bueno, vamos a entrar acá para verificar todo lo que hay en este equipo. Bueno, ya estamos aquí en la parte del programa de AIDA64, que es uno de los programas que yo utilizo para diagnósticos. Entonces primero, bueno, vamos a verificar la información del sistema. Le damos aquí en propiedades y por aquí nos aparece que tenemos 24 GB de RAM. Entonces eso quiere decir de que sí nos reconoció las 2 memorias RAM. Vamos a verificarlo con el programa de diagnóstico. Entonces bueno, vamos aquí a la parte donde dice equipo. Vamos a darle aquí en resumen. Esperamos que nos cargue y bueno, aquí ya primero que todo nos dice memoria del sistema 24 GB. Entonces vamos aquí a la parte donde dice DMI, vamos acá a los dispositivos de memoria, vamos al slot A y aquí dice 16 GB y aquí, como les comentaba, es una DDR4-2400. Entonces bueno, listo, aquí ya está la parte de las 16 GB. Ahora vamos al slot B y aquí, como pueden ver, dice 8 GB. Entonces aquí dice que es de 2400 de igual manera. En la parte de la memoria RAM, listo, ya nos reconoció todos 2 slots. Eso significa de que si me reconoció en un slot 16 GB de RAM, quiere decir de que podemos colocar otras 16 en la otra ranura para completar las 32. Aunque este programa nos dice que lo máximo es 64. Como les comentaba, 64 es mucho, entonces yo creería que hasta 32 es suficiente y yo creo que mucho también. Bueno, ahora vamos a mirar la parte del almacenamiento. Entonces nos metemos por aquí en almacenamiento, le damos aquí en ATA y es aquí donde primero que todo nos informa la parte del disco duro. Vamos a bajar hasta acá, aquí nos dice el nombre de la marca de ese disco duro. Bueno, acá está por la referencia, que el factor de forma es 2.5 pulgadas, que es de 2 terabytes y bueno, ya es otras cosas, bueno, que gira a 5400 revoluciones por minuto y que es un SATA 3. Entonces bueno, esa es la parte del disco duro, de que sí nos reconoció hasta 2 terabytes, eso está muy bien. Y por acá vamos a ver la unidad de estado sólido, también bajamos y miramos que bueno, era una marca Crucial, la referencia es una P1
está en el puerto M.2 con factor de forma 2280 y que es de 1000 GB o 1 TB, y por aquí están sus velocidades y que está la interfaz en PCI Express 3.0x4. Entonces eso quiere decir de que también nos reconoce esta unidad de estado sólido NVMe de 1 TB. Y bueno, y eso es todo por el almacenamiento. Entonces bueno, voy a cargar la unidad de estado sólido tipo SATA para ver si no la reconoce y les voy a indicar si lo hace. Si lo hace les muestro, y si no les comento pues para que no perdamos mucho tiempo. Entonces bueno, este equipo aquí ya terminó esta parte, vamos a revisar lo otro y después vamos con el armado. Como se pudieron dar cuenta, todo lo que sí nos reconoció, después yo instalé esta unidad de estado sólido tipo SATA y no les mostré si la agarró porque pues de igual manera no la agarró, no la reconoció. Entonces para qué les iba a mostrar, solamente se los digo para que lo tengan en cuenta de que este equipo no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Entonces bueno, vamos a dejar el equipo como estaba, vamos a retirar nuevamente las memorias RAM que colocamos y vamos a colocar la que él sí tenía en realidad. La empujamos y la bajamos. También vamos a sacar el disco duro y a colocar el de él y retiramos los 4 tornillos. Levantamos aquí y no voy a sacar todo el flex porque tendría que sacar la batería, entonces solamente voy a retirarlo desde acá y hacer el cambio aquí. Entonces repetimos lo de a ratos, retiramos los 4 tornillos que están alrededor. Entonces lo bajamos y colocamos el otro. Así de fácil. Y hacemos la conexión nuevamente como estaba. Listo. Y colocamos nuevamente sus 4 tornillos. Listo, ahora vamos con la unidad de estado sólido. La retiramos esta SATA, pero de todas maneras yo recomiendo para estos tiempos que ya utilizamos Windows 10, de todas maneras instalar una unidad de estado sólido, porque si instalamos Windows en un disco duro la verdad nos va a quedar demasiado lento. Así tengamos un Core i5 de la 11ª generación, así tengamos 20 o 24 GB de RAM, si le instalamos Windows en un disco duro no nos va a servir de nada y va a ser el sistema muy lento. Entonces la idea es de todas maneras colocar una unidad de estado sólido. Entonces como este equipo solamente reconoce unidades de estado sólido NVMe, de todas maneras vamos a utilizar una de estas para dejar este equipo con esta unidad de estado sólido. Esta es de 128 que es suficiente para el sistema operativo. Entonces la colocamos, la atornillamos y es así como lo vamos a dejar este equipo. Entonces nuevamente ya colocamos la pasta, la colocamos ahí y para armar el equipo ya tenemos que hacerlo de esta manera. Colocamos la tapa y apretamos los 2 tornillos primero que todo. Y después ya ajustamos todo. Y por último recuerden ajustar esta parte de aquí porque aquí hay una parte que ajusta con una bolita que sobresale. Entonces, listo, ya está puesto todo y ahora colocamos los tornillos que faltan, nada más. Listo, ya está, ahí ha sido el cerrado del equipo y espero que hasta aquí les haya gustado este video. Si es así, pues ya pueden ir indicando que les gusta este video y si me pueden regalar la suscripción todavía también les agradecería. El comentario lo dejamos para más tarde cuando terminemos este video porque todavía no termina todo. Tenemos que hacer otras pruebas y vamos con eso. Por ahora los dejo con una galería de imágenes corta de este equipo.
Bueno, ahora vamos con el inicio del computador para ver qué tan rápido es con toda la configuración que él tiene. Recuerden que tiene un procesador Intel Core i5 de la 11ª generación, 4 GB de RAM y la unidad de estado sólido que le colocamos. Entonces esperemos. Ahí ya está empezando a iniciar. Y listo, ese es el tiempo que se ha demorado en el inicio para que se den cuenta que es un equipo rápido. Bueno, y ahora vamos con otras pruebas. Bueno, ahora vamos con la prueba del sonido del equipo. Primero que todo les comento que uno no puede diferenciar la calidad del sonido en este video. De todas maneras, yo les voy a decir qué tal me ha parecido pues con respecto a todos los equipos que yo he tenido en el canal. Les recuerdo que el controlador de audio ya está instalado, el propio controlador, el original de él. También les muestro que el sonido del reproductor está al 100%, el sonido del sistema también está al 100%. Entonces vamos a colocar una canción de YouTube que no tiene copyright, que es libre para utilizarse en cualquier plataforma. Entonces vamos a utilizar esa canción para que podamos evaluar el sonido. Entonces le voy a dar play para que nos demos cuenta. Bueno, ahí está el sonido del equipo. Entonces para mí me ha parecido el sonido excelente. No suena ningún ruido, se escucha plenamente el sonido de todos los bajos, los brillos. En mi punto de vista, creería yo que, como siempre les digo, no hay que utilizar el sonido del sistema al 100%. En este caso podría recomendarlo hasta un 95% y creo que sería bueno, porque si lo colocamos al 100%, recuerden que con el tiempo estos parlantes, estos altavoces, hay la posibilidad de que se dañen. ¿Por qué? Porque se desprende una bobina que va interna y eso va a hacer que el sonido después suene mal y tendremos que cambiar los altavoces. Entonces recuerden utilizarlo más que todo hasta el 95% y me ha parecido excelente el sonido de este equipo. Bueno, por aquí tenemos una captura de pantalla de la temperatura mínima de este equipo. Como se pueden dar cuenta, está trabajando al 0% o 1%, que mejor dicho es casi nada. Y nos podemos dar cuenta en la parte de acá que las temperaturas varían desde 41, 43 grados, 40 grados, 42 grados. Esas son las temperaturas que tenemos que tener en cuenta y no las de arriba ni las de abajo. Tenemos que tener en cuenta estas temperaturas que estamos mirando aquí, que por estar haciendo nada el equipo se podría decir que son bajas, no hay ningún problema ahí y creo que esta parte está bien. Bueno, aquí les estoy mostrando la temperatura máxima de este equipo. Aquí les estoy indicando en esta barra que el equipo o el procesador está trabajando al 100%, por tanto ahí es donde alcanza su temperatura máxima. Entonces esto ya lo va haciendo durante 2 minutos, bueno 20 segundos aproximadamente, que es suficiente para que él ya se abrigue lo normal. Entonces vamos a mirar en la parte de acá de la izquierda y miramos las temperaturas que generan los núcleos. Entonces por aquí nos muestra 84, 76, 79, 78, 82, 86, que es como lo máximo que ha llegado, y es cuando ya empezamos a escuchar el ventilador del equipo para tratar de enfriar lo que se está abrigando. Entonces se lo escucha, no es muy fuerte y lógicamente que no todos trabajamos al 100% siempre. Por lo general siempre estamos entre un 50% más o menos. Y bueno, vamos también a tocar en la parte de aquí encima, que es por donde sale el calor expulsado por el ventilador, y siempre en la parte de arriba, siempre está calentando bastante. Si yo coloco los dedos ahí, ya estoy sintiendo que casi que me queman los dedos, pero lo demás se mantiene frío. Solamente es esa parte por donde sale el calor. Entonces tenemos que tener en cuenta
de que esto usualmente siempre pasa en varios equipos, que se abriga solamente en la parte de aquí pero está expulsando el aire caliente, y miren que el ventilador lo está haciendo bien, está refrigerando bien porque llega máximo, miren, hasta los 82, 80, por ahí más o menos. Entonces no hay que asustarse porque de pronto se abrigue un poco en esta parte. Como les recuerdo, no todos trabajamos al 100%, y pues esta ha sido la temperatura máxima de este equipo para que la tengan en cuenta. Bueno, aquí les estoy indicando la calidad de la cámara. Estoy más o menos a unos 50 centímetros de la cámara y del micrófono, porque lo que están escuchando también esto es del micrófono. Entonces el micrófono lo estuve ensayando un poquito y se escucha claro y fuerte. En la cámara tengo que decir de que ocupa mucho espacio todo lo que está por acá, no hace zoom como en otras cámaras. Para mí me parece que sí lo hace bien, pero yo creo que debería verlo un poquito más cerca. Ya nos tocaría de arrimar más el equipo. De igual manera, en esta parte soy cómodo para trabajar con el teclado a los 50 centímetros de la cámara. Entonces, si quieren pueden acercarlo un poquito más y todavía sí se puede mirar bien. Estoy mirando que tengo unos poquitos de brillos por aquí, por la nariz, se mira. Tengo que decirles también que tengo una buena iluminación, una iluminación agradable, no es tan fuerte tampoco. Entonces, eso les quería comentar, de que sí está bien la parte de la cámara, sí sirve para las videollamadas, sí sirve para las clases en línea y esa clase de cosas. Y el micrófono sí se escucha perfectamente. Entonces, esa ha sido la calidad de la cámara y del micrófono. Bueno, ahora vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo. Lo que siempre les comento es que hay que entender de que todos tenemos diferentes puntos de vista y no todos los equipos son perfectos. Todos tienen sus fallitas, sus cositas que de pronto nos desaniman, sus puntos a favor o en contra. Entonces es difícil encontrar el computador perfecto. Pero entonces yo les voy a dar mi opinión, las cosas que sí me gustaron y las que no. Entonces vamos primero con las cosas que sí me gustaron de este equipo. Primero que todo, como todo equipo reciente, que es muy liviano, es muy delgado como todos, como lo comento, por tanto es fácil de transportar, es fácil de llevar en el bolso, en la mano y esa clase de cosas. Lo otro es que el teclado es suave, es silencioso, me gustó mucho, pues como usualmente lo hago con todos los portátiles su teclado es suave y es silencioso y es manejable. Por otro lado, el panel táctil también es suave, los botones clic que están integrados en el panel táctil obedecen normalmente a cada presión, a cada clic que uno le da. Lo otro que me gusta es que el botón power está por aparte, fuera del teclado, y esto nos sirve por si de pronto algún día el teclado falla. No necesitamos encenderlo con ese teclado, sino que su botón de encendido está independiente, por tanto podremos encenderlo, y si el teclado tiene un inconveniente podemos utilizar un teclado por USB fácilmente. Por otro lado, les comentaba que este equipo es fácil de desarmar, incluso los dos tornillos que están a los lados en las esquinas nos ayudan bastante a empezar a desarmarlo. Solamente tenemos que empezar a ingresar la herramienta plástica y fácilmente podemos hacer un cambio interno o una reparación electrónica si la llegase a ver. Por otro lado es que de asimismo, como se puede abrir, podemos hacer un cambio completo de las dos memorias RAM. Una memoria RAM integrada y la otra con un slot para poder colocarla. Entonces eso a veces nos limita de que esté integrada. Incluso a veces esa memoria RAM puede fallar y el equipo queda totalmente perdido. Entonces eso es algo complicado que hay en otros equipos. Ahí toca es de tener suerte de que nunca nos falle esa memoria RAM integrada. Pero en este caso, con este equipo podemos cambiarla si llegan a fallar, podemos aumentar lo que queramos. Me gustó también el material, que es antirrayas, se mira elegante, muy bonito para llevar, para transportar, se mira muy elegante. Lo otro que me gustó también es que los altavoces suenan claros, suenan fuerte. Me gustó mucho ese sonido que sale de esos altavoces, porque hay otros que son como ruidosos y uno les alza mucho el sonido, u otros que suenan muy bajo. Entonces estos altavoces sonaron en su punto, no hay ni que agregarle ni que quitarle, está muy bien. Lo único recomendable, como les comentaba, es escuchar el sonido casi al 95, de pronto hasta 90%. Lo otro que me gusta es que se lo puede conseguir con varios tipos de procesadores de la 11ª generación. Entre esos, como les comentaba, está el Celeron, el Pentium,
Core i3, Core i5 y Core i7. Lo otro es que como todo computador pues tiene su puerto M.2, eso está muy bien pues para colocar la unidad de estado sólido, que es lo que está de moda y lo que se ha vuelto, como quien dice, o yo lo digo, que se ha vuelto obligatorio de tener una unidad de estado sólido para que podamos trabajar tranquilamente en cualquier computador. Y lo otro que también que tiene los 3 suficientes puertos USB, y si fuera el modelo que tiene el puerto USB tipo C todavía mejor, eso entre todos ya serían 4 puertos y eso está muy bien para la conexión pues de varios dispositivos. Ahora vamos con los puntos que no me gusta, que en realidad son pocos. Lo uno, que no tenemos un LED indicador de la actividad del almacenamiento, que en esto siempre nos ha dado de ejemplo la marca Hewlett Packard, que todavía lo sigue colocando ese LED, que me parece importante porque con ese podemos hacer diagnósticos en el momento que de pronto un disco duro o un almacenamiento esté fallando, aunque también hay programas para hacer diagnósticos, pero esto es una de las cosas que nos gusta bastante nosotros cuando vamos a reparar un equipo, para poder diagnosticarlo más fácilmente. Lo otro que no me gustó es que no hay ningún LED de encendido para saber si está encendido, para saber si está en suspensión. No tenemos acceso a ese LED, que ese sí me parece todavía más importante que el LED del almacenamiento. Otra de las cosas que no me gustó es que este puerto M.2 de este equipo no soporta unidades de estado sólido tipo SATA, que a veces es bueno porque son más económicas y de igual manera el equipo queda rápido con una unidad de estado sólido de esas. Entonces en este equipo no soporta, no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, que me hayan entendido todo lo que dije. Si alguien tiene este equipo, por favor nos puede comentar cuánto le dura la batería, por ejemplo, en qué entorno lo trabaja, con qué procesador, cómo lo compraron, en dónde, cuánto les costó, todas esas cosas, para que nosotros sepamos y podamos seguir opinando sobre este equipo. Y si también te ha gustado esta clase de material, pues lógicamente que te puedes suscribir al canal, es gratis, no debes pagar nada, solamente es darle clic en suscribirse y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.